grabar. Hola, buenas noches a todos. Good evening, everyone. Muchas gracias por asistir a la clase. El día de hoy vamos a hacer la primera actividad del curso. Esta actividad es sobre todo para motivarlos a ustedes. Yo sé que todos ustedes tienen en este momento la motivación, el gusto, todo lo que les hizo mover a tomar la decisión de estudiar inglés. Sin embargo, yo, por pasión a los idiomas, he conocido bien de primera mano cuál es la importancia de aprender un idioma y cuáles son también los beneficios. Siempre probablemente nos enfocamos en lo difícil que es, lo que se nos complica, el maestro malo de la secundaria que nos hizo odiar el idioma con todo nuestro ser, pero muy pocas veces pensamos en cuáles son las ventajas, que son muchas más, de aprender inglés. El día de hoy les voy a dar varias ventajas, les voy a explicar de mi experiencia qué es lo que yo les puedo recomendar, lo que yo les puedo decir sobre por qué es bueno aprender inglés. ¿Vale? Después, bueno, mientras voy hablando, me gustaría que ustedes fuesen viendo cuáles son las que a ustedes les interesan más, porque en la primera actividad del día bueno, de esta semana, no lo vamos a hacer hoy, pero la primera actividad que vamos a hacer esta semana en la plataforma está precisamente dedicada a ese tema, ¿por qué aprender inglés? ¿Vale? Yo les voy a dar algunos puntos y ya al final probablemente ustedes me pueden comentar cuáles son los que ustedes podrían aportar o los que más le interesan a ustedes. El primer punto que yo les puedo decir, muchos decimos, el inglés es muy difícil. Y sí, probablemente tiene cierto lado de dificultad. Yo les voy a decir, todos los idiomas son difíciles. El idioma que usted quiera aprender son difíciles. Y si me lo preguntan a mí, el español es más difícil todavía que el inglés. Aún así, ustedes aprendieron español. Claro, fue diferente porque son factores diferentes. Sin embargo, si ustedes creen que el inglés es difícil, créanme, y se los digo de verdad con toda la convicción, porque también soy docente de español para extranjeros, el español es muchísimo más difícil. Ustedes están en una condición más ventajosa en comparación a aquellos que quieren aprender otro idioma como el español. Ahora, no hay, bueno, podemos decir aquí idioma fácil, entre comillas. Lo que tiene el inglés, voy a poner aquí mi pizarrón, ese es mi pizarrón electrónico, normalmente lo haría en uno físico, ahora uso el electrónico. El primero es, no tenemos conjugaciones, o no tantas, en inglés. En español tenemos una cantidad increíble de conjugaciones, tanto en verbos como en adjetivos y en otras cosas. ¿Por qué? Que porque si es plural, que porque si es singular, que porque es femenino, porque es masculino, porque es ella, porque es él. Y bueno, dependiendo del artículo del sustantivo, cambia cada verbo. No solamente los verbos, también los adjetivos. Y déjenme decirles, en otros idiomas como el alemán cambian hasta las palabras. Los sustantivos cambian dependiendo del contexto. Entonces, todas las terminaciones van cambiando dependiendo del tiempo, dependiendo de la persona, del contexto, de la preposición que se le ponga enfrente. Entonces, el inglés no tiene eso. Es, por así decirlo, una lengua fácil, bastante sistemática y muy sencilla de aprender. Dificultad, probablemente la escritura. Es uno de sus problemas, porque no se escribe como se lee. Sin embargo, esto solamente es cuestión de aprenderlo con la práctica. Aprendan cómo se escribe, aprendan cómo se escucha y con el tiempo lo van a ir dominando. Ese es el primer punto. El segundo punto es el que nosotros aprendamos un idioma nos da un sentimiento de realización. Tengo alumnos de 55 años, de muchísimos más años, que me han dicho, toda mi vida he querido aprender inglés. Soy ingeniero, soy licenciado, soy no sé qué, tengo especialidades, pero jamás he podido aprender inglés. Por muchas razones y factores, pero nosotros podemos aprender un idioma por superación propia. Nos da un sentimiento de, estoy haciendo algo bien, estoy aprendiendo. Cuando comenzamos a entender, cuando comenzamos a hablar con alguien, que lo vamos a hacer, nos empezamos a sentir bien. Entonces, como superación, como realización, es un buen punto. Ahora, también es divertido. No solamente hablamos de idiomas y, es que es estudiar y gramática. No, no, no. Aprender un idioma es muy padre. La verdad es que nos da aprendemos muchas cosas, incluso te diviertes, te ayuda a desestresarte un poco del trabajo, hablar aquí con alguien, incluso es cultural porque en el momento en el que tú puedas, comienzas a hacer muchas amistades. Puedes comenzar a hablar con algún extranjero o si en algún momento llegas a salir, puedes hablar. Vamos a hablar de ese punto un poquito más a profundidad después. Ahora, uno de los más importantes que yo puedo decir que
es realmente importante es que es un idioma universal. Es decir, el inglés tú lo puedes encontrar en cualquier lado del mundo. No solamente es hablado por una gran cantidad de nativos, que son millones de nativos que hablan inglés, sino también, y que esto es lo que lo posiciona en el primer lugar de los idiomas en el extranjero y en todo el mundo, es que el idioma inglés es hablado como segunda lengua por la mayor cantidad de hablantes en el mundo. Es decir, no solamente vas a hablar con canadienses, con estadounidenses, con australianos, con neozelandeses, con ingleses, también vas a poder hablar con alemanes, con suecos, con noruegos, gente que aprende inglés y que lo habla casi a la perfección. Entonces te da una cantidad increíble de oportunidades como trabajo o de educación que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces eso lo podemos ver. ¿Sabían que el español de hecho es uno de los idiomas más hablados en el mundo? por, eh, por hablantes nativos. ¿Por qué? Porque somos una gran cantidad, hay una extensión territorial muy grande de hablantes de español. Por ejemplo, tenemos toda Latinoamérica, tenemos España, tenemos algunos países africanos e incluso asiáticos. Ahora, si ya tenemos una cantidad tan grande para poder hablar con personas del mundo, podemos ampliarla incluso más del doble aprendiendo inglés. Entonces puedes conocer muchísimas personas. Ese es otro punto. Uno que a mí me gusta mucho hablar es que te hará bilingüe. Ser bilingüe, y de hecho está comprobado, las mentes y las cogniciones bilingües funcionan de una manera diferente. Hay ventajas y hay desventajas, por supuesto. Si no, pregúntenme cuando se me olvidan las palabras y la gente piensa que soy sangrón porque digo, ¿cómo se dice esto en español? Pero realmente, pues eso es una pequeña desventaja. Sin embargo, hay muchísimas otras ventajas. Tu cerebro, tu cognición comienza a desarrollarse más porque está expuesto a un sistema diferente y eso hace que cuando aprendes diferentes sistemas, diferentes códigos, entonces tu cerebro funciona más. Lo mantienes activo y además de eso ayuda a prevenir enfermedades como Alzheimer u otro tipo de enfermedades cognitivas. También bueno, los países angloparlantes como Estados Unidos e Inglaterra son las vanguardias en el mundo. Para aquellos los que les interesa, por ejemplo, la ciencia o ingenierías, etcétera, pues son los países que están en la delantera con lo tecnológico, con el desarrollo, etcétera, que sería una también de las opciones por las cuales muchos de ustedes podrían aprenderlo, ¿no? Perdón, países que hablan este idioma como primera lengua, como ya dijimos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, incluso países africanos. Sin embargo, el inglés también puede ser un idioma que nos abre una puerta a otros países, como Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, países que han tomado el inglés como segunda lengua oficial y que por primera, yo les puedo decir, yo estuve allí, yo estuve en esos países y tú vas y no tienes problemas en hablar el idioma. Las personas te escuchan, te entienden, aunque sea básico, pero puedes desenvolverte allá. Incluso puedes buscar un trabajo sin hablar sueco, solamente por el inglés. Yo llegué a Alemania sin hablar una palabra de alemán. Con el tiempo lo fui aprendiendo, pero el inglés fue mi entrada. Entonces, esa es una de las ventajas que pueden tener al aprender idiomas. Ahora, algo que sí es muy también padre para muchas personas, el inglés te abre la puertas para la información. Tenemos una cantidad increíble, incontable, inmensa, inmensurable de información en inglés, tanto en Internet, que parece que el 80%, si no me equivoco, de la información en Internet es en inglés. Entonces, para aquellos que les interesa conocer, estudiar, el inglés les puede abrir muchas puertas. Yo leo mucha información en inglés que a veces no encuentro en español. O incluso, por ejemplo, también hablamos de películas, entonces la mayor parte de la cinematografía está hecha en inglés. Ahora nos olvidamos de los subtítulos o de los horribles doblajes que puede haber, ¿no? Entonces, y se disfruta de una manera muy peculiar una película o un cortometraje o algo cuando se escucha en su lengua natural o en su lengua origen y lo puedes entender. Es algo que da mucha satisfacción. Y no solamente en inglés, incluso en otros idiomas, en películas francesas, italianas, cuando uno escucha el idioma o la película en su idioma natural, se escucha muy bonito. La verdad es que es muy diferente a escucharlo en el doblaje, que por muy bueno que sea, siempre hay una pérdida, ¿vale? Entonces, ya sea de información o ya sea de sentimiento que el actor original haya dicho. Otra de las cosas que también es importante es para aquellos que quieren estudiar en el extranjero,
o vamos a ponerlo como estudios, que quieren estudiar en el extranjero, pues nos ayuda mucho. Por ejemplo, yo he tenido becas en el extranjero gracias a el inglés, básicamente. Me dicen, ¿cuánto tienes de inglés? No, pues tal, vas. Con eso te dan una beca, hay muchos países como España, por ejemplo, que a pesar de ser un país hispanohablante, hay muchos estudios y muchos cursos y muchas universidades que ofrecen los programas totalmente en inglés. Entonces, aunque tú hables español, si hablas el inglés, te pueden dar una beca ya. O en otros países, como ya hablamos, muchos países europeos o incluso aquí en América, ¿no? Entonces, esa sería una gran oportunidad para aquellos que buscan el inglés, mínimo un B2 en inglés, ya es bueno para estudiar en el extranjero o para trabajar, cualquiera de los dos. El trabajo es algo muy importante que la mayor parte de ustedes les interesa. Está comprobado que las personas bilingües o plurilingües tienen un porcentaje mayor a la hora de adquirir un trabajo o de solicitar un trabajo en comparación a las personas que no hablan más idiomas o que son monolingües. Está comprobado. Incluso muchas veces, aunque ni utilices tanto el inglés en el trabajo, el simple hecho de que lo tengas te va a ayudar a que te lo den. No solamente eso, sino que probablemente te puedes perder de oportunidades muy grandes por no hablarlo. Probablemente eres ingeniero, probablemente eres abogado, probablemente eres alguna profesión, casi cualquiera, y llegas a un puesto en el que te dicen, ¿sabes qué es un sueldazo? Pero necesito que hables inglés porque tienes trato con empresas extranjeras, porque te tenemos que mandar al extranjero, porque etcétera. Entonces, no lo tienes, ya perdiste tu oportunidad, aunque seas excelente en lo que haces. Entonces, esa es una gran ventaja de aprender un idioma, en este caso el inglés, que tiene bastante relevancia en el mundo o que es tan preponderante en el mundo, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Yo les decía hace rato de que el inglés es muy fácil y se lo reitero con este asunto. Es tan fácil también porque no hablamos de un idioma que está escrito con caracteres como chino, como coreano, como el japonés, que a muchos les interesa también, y eso sí es más complicado, ¿no? Entonces, hablamos de un idioma que también tiene un alfabeto muy parecido al nuestro, ligeramente diferente, pero muy, muy parecido al alfabeto que utilizamos en el idioma español. Entonces, esa es otra de las ventajas que tenemos de aprender inglés. ¿Qué más? Algo más que parece que sería el último punto que me gustaría comentarles. Muchos de nosotros tenemos la ilusión de enseñarle a nuestros hijos inglés u otro idioma. Creo que es una de las razones por las que yo también he estudiado idiomas, porque me gustaría en algún momento, yo sé lo que me ha costado y sé que es un trabajo y un proceso bastante complicado cuando no se tienen los recursos necesarios. Entonces es bueno que aquellos que tienen hijos o quieren tener, aprendan los idiomas y vayan enseñándole a sus hijos, porque la edad es algo indispensable, es algo esencial en el aprendizaje o adquisición de un idioma. ¿Por qué? Porque tenemos algo, hay teorías que se le llama, por ejemplo, aún el periodo crítico, que nosotros nacemos y después vamos creciendo y existe un tiempo, un periodo límite en el que nuestro cerebro, por así decirlo, una parte lingüística del cerebro está abierta para que absorbamos todo. Por eso dicen que los niños se absorben como esponja, porque a esos niños se les expone a uno, dos, tres, cuatro idiomas, cinco y hasta más, y los niños los van a absorber de una manera más fácil, más eficiente y más natural que nosotros lo hacemos en este momento. Entonces, es otra de las razones de aprender los idiomas. Son algunas solamente, puedo llevarme toda la noche hablando de beneficios de aprender idioma. ¿Por qué hago esto? Quiero que ustedes se sienten a pensar y a reflexionar las ventajas que les puede dar. ¿Por qué lo quiero? ¿Qué trabajo tengo? ¿A dónde puedo llegar? ¿Cuáles son las puertas que se me pueden abrir? Por allí se me fue uno. Amor. No, quiéranse, por favor. No pierdan la oportunidad de que se les vaya un partidazo porque no le entendieron, ¿vale? Entonces, los latinos tenemos la verdad somos atractivos para los europeos porque tenemos muchas cosas, tenemos ritmo, tenemos sabor, somos morenos, hay cosas que a ellos les agrada de los latinos, entonces no se pierdan la oportunidad de
tener una muy buena relación porque no me entendió o no les entendí. Ya dijimos que la mayor parte de los europeos habla muy bien el inglés. Entonces, si por ahí se te mete en uno de tus viajes una sueca, pues no te preocupes, no tienes que aprender sueco. Simplemente se pueden comunicar en inglés, ¿vale? Se los digo porque lo he vivido. Así que quiéranse poquito y no dejen que se les vaya un partidazo. Esas son algunas de las recomendaciones, tips o comentarios que yo les puedo dar de por qué aprender un idioma. Seguro que podemos hablar de muchísimos más. Sin embargo, ahorita se nos va a acabar el tiempo de la reunión. Me gustaría que nos volviéramos a conectar y escuchar algunas de sus opiniones, escuchar algunas de las motivaciones que los han movido a ustedes a aprender otro idioma, ¿vale? Vamos a volver a conectarnos y ahí hablamos de eso. Gracias y bye for now.